Muchas gracias, señor consejero. Señorías, el proyecto de ley de presupuestos generales para la Comunidad Autónoma de Extremadura 2014 que acaba de exponer y presentar el consejero por parte del Gobierno tiene una enmienda a la totalidad por parte del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. Para la defensa de esa enmienda a la totalidad tiene la palabra el presidente de dicho grupo parlamentario, señor Fernández Vara, por tiempo de 30 minutos. Gracias, señor presidente. Paciencia ninguna, don Antonio. Un placer poder escucharle, si le digo que el próximo año se pueden ahorrar las pantallas, porque se supone que los presupuestos no los hemos leído, ¿eh? No cree usted que nos hemos enterado hoy de los presupuestos, ya no los habíamos leído con anterioridad. Le voy a leer algo a ver si le suena. Extremadura ha sido históricamente una de las regiones con menor volumen de deuda formalizada. Representa el 1,45 de los 140.000 millones de euros de deuda del conjunto de comunidades autónomas a cierre del año 2011. La estabilidad en el nivel de endeudamiento en el periodo expansivo del ciclo y un menor incremento en los últimos ejercicios frente al conjunto autonómico le sitúan en una posición consolidada de elevada solvencia por encima de la media autonómica. Los principales indicadores del endeudamiento atestiguan la situación privilegiada de Extremadura frente al conjunto de comunidades autónomas. La capacidad para hacer frente a los compromisos de pago en términos de ingresos corrientes a final de 2011 es manifiestamente superior al nivel alcanzado por el conjunto de las autonomías. Unos movimientos menos afectos al ciclo de los ingresos corrientes y del endeudamiento y su carga han permitido que el deterioro de la situación en Extremadura en el último periodo haya sido menor. La estabilidad del endeudamiento y el estricto control y previsión de las necesidades de financiación en la última década han caracterizado a la comunidad autónoma, una de las que ha experimentado menor incremento relativo del endeudamiento. ¿Sabe quién dice eso, don Antonio? Usted. Entonces tendrá que decir si lo que dice es lo que dice aquí o lo que dice aquí. Informe económico financiero del Gobierno de Extremadura. Vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio con la terminología. Presupuestos expansivos son aquellos que generan producción y disminución de empleo. Entonces, al final del año que viene le digo si son expansivos o no los presupuestos. Eso de llamarle expansivos a unos presupuestos que crecen en gasto corriente y bajan en inversión, eso no se lo cree nadie, don Antonio. Permítame que se lo digo, no se lo cree nadie. Y respecto al tema de la sanidad, cuando quiera hablamos. Sabe que es una profunda preocupación la que siento por esa parte de nuestros servicios públicos y cuando quiera nos sentamos a hablar y algunas ideas le puedo trasladar porque algunas ideas tengo al respecto. Todas para evitar lo que usted dice. Es decir, la sanidad no puede ser una para épocas de crisis y otra para épocas de bonanza. No puede ser, porque la enfermedad no entiende de crisis y la desigualdad tampoco. Y por tanto, cuando quiera, encantado de que podamos hablar. Bien, acudo esta mañana del 25 de octubre recordando aquel 25 de octubre de 1977, en el que se firmaron el acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y el acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política, es decir, los llamados pactos de la Moncloa. No vengo con ningún otro ánimo que no sea el de cumplir con el papel y la responsabilidad que los ciudadanos me dieron, que los ciudadanos nos dieron. Que nadie espere de mí lo que nunca fui, y que tampoco espere nadie lo que nunca seré. Soy una persona que ha hecho de la moderación su hoja de ruta y en ella voy a continuar. Pero ser moderado, señor consejero, no significa abdicar de los principios ni abdicar de los compromisos. Creo mucho en Extremadura y en sus gentes. No me sitúo en ningún momento de mi vida en el lado de la resignación, sino en el lado de la esperanza. Quiero un país y una región mejor, más tolerante, más incluyente, más desarrollada, pero sobre todo más justa. Y con ese ánimo, el de contribuir a mejorar las cosas, vengo a defender nuestra enmienda a la totalidad. Los presupuestos, como usted muy bien ha dicho, no son números. Los presupuestos son la política convertida en números. Luego, si usted tiene una manera de entender la política y yo tengo otra, no podemos coincidir en los mismos números. Porque además, si así fuera, no sería bueno. O sea, si Extremadura no tuviera en estos momentos de profunda dificultad alternativa, sería muy complicado
para la propia región. Y, por tanto, no es que no sea bueno, es que es necesario que haya enmiendas a la totalidad, porque es necesario que haya alternativas. Los ciudadanos decidieron que gobernaran ustedes, pero hubo otra gran parte de ciudadanos que a nosotros nos pusieron no en el papel de comparsa, sino en el papel de alternativa. Y eso es de lo que se trata y lo que queremos hacer y llevar a cabo. No podemos abordar el debate de unos presupuestos sin hacer una valoración de los objetivos que deberían haber cumplido los de este año 2013, de los que los del 2014 son un claro ejemplo de continuismo. Se puede ver cómo son prácticamente las mismas partidas con algunos incrementos en algunas de ellas. Hace un año presentaban los presupuestos como los de la regeneración económica y la creación de empleo. ¿Se acuerda usted? Sí, hombre. Sí, hombre. Bueno, pues luego lo comprobamos. Eran los presupuestos de la regeneración económica y la creación de empleo. Este año son los de la recuperación. Parece que vamos para atrás, ¿eh? El eslogan de esta temporada, otoño-invierno, tiene menos fuerza, menos carga que tenía el del año anterior. Los presupuestos no son un catálogo de productos con su valor económico detrás. Los presupuestos son la esperanza de mucha gente, don Antonio, que piensa aún que la política puede ser útil y que puede servir al bien común y ser un instrumento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. El señor Monago, en su discurso de investidura hace 2 años y medio, nos hablaba de la vuelta al campo de nuestra economía. Hoy hay 5.000 afiliados menos en la agricultura. ¿Hay alguna respuesta en los presupuestos para esta cuestión? La apuesta que se había hecho en Extremadura por las energías renovables se nos está desmoronando. ¿Aportan alguna solución estos presupuestos? En la industria tenemos que la producción de bienes de consumo es un 20% inferior a la de hace 2 años. Un 75% en el caso de los bienes de consumo duradero. Y la producción de bienes de equipo ha caído un 25% en estos 2 años. Señor consejero, ¿hay algo en los presupuestos que sirva para cambiar esta tendencia? En la construcción han logrado lo inimaginable, y es que el ritmo de destrucción de empleo en estos 2 años ha sido del 46% frente al 30% de toda la legislatura anterior. ¿Hay algo en los presupuestos que permita poder pensar en un alivio para este sector? Le voy a dar solo un dato. En el año 2009 se licitaron en Extremadura obras por valor de 1.123 millones. A julio del año 2013, 69. En el sector servicios tenemos que en los últimos 2 años el número de ocupados ha caído un 7,8%. Desde mediados de 2011 ha descendido el número de ocupados un 10% en el comercio, un 30% en las TICs, un 12% en las actividades profesionales y un 5% en administración pública. ¿Hay alguna respuesta en los presupuestos que nos presenta? Siendo los que menos horas de trabajo perdemos, somos la comunidad autónoma en la que más se han reducido los costes salariales, un 6%. Y los que no trabajan han visto reducidas sus prestaciones y los pensionistas van a perder poder adquisitivo. Deberá reconocerme, don Antonio, que así es muy complicado que la demanda interna pueda repuntar. Nos queda la demanda externa. Y a pesar de que creo que se están haciendo bien las cosas en este campo, los datos interanuales no han sido todo lo buenos que nos hubieran gustado, probablemente por la debilidad de la fortaleza en algunos países de la zona euro y de los países emergentes. Ha mejorado el turismo, es verdad, en el pasado verano, aunque los datos del turismo rural no han sido lo buenos que nos hubieran gustado que pudieran haber sido. ¿Hay algo en los presupuestos que nos permitan pensar que esto va a cambiar? Tenemos grandes problemas, señor consejero, preocupaciones y preguntas, y yo no he encontrado la respuesta en los presupuestos. Se lo repito, los ciudadanos no están esperando de nosotros milagros. Yo no le pido a usted milagros. Los ciudadanos lo que esperan de usted y de mí son esperanzas, y eso es lo que le tenemos que dar. Extremadura está perdiendo población, y pierde población, don Antonio, porque la gente se está yendo. 1.200 en el año 2012 y 8.000 en el año 2013. Y que toma más importancia aún cuando vemos que en el descenso de menores de 45 años es de 8.370 en el año 2012 y de 13.868 en el 2013. Y dirán que estos datos son falsos. Ustedes luchan contra los datos, señor Fernández, y hay que luchar contra la realidad. Porque al final los datos no son más que la consecuencia de la realidad, por mucho que se quiera negar.
Extremadura se empobrece. La tasa de personas con dificultad para llegar a final de mes ha subido a lo largo del año 2012 en 10 puntos. Estos son datos, señor Fernández. Extremadura, además, sufre, señor Fernández y señor Monago. Hay gente que abandona el tratamiento porque no lo pueden pagar. Y esto no me lo estoy inventando. Hay una merma en la calidad de la educación, salvo que no se quiera ver la realidad. El otro día hablaba con un padre que tiene 3 hijos. El mayor estudiaba hace 10 años, el otro hace 5 y el otro está estudiando ahora. Y dice, yo noto la diferencia. Noto la diferencia. Los pensionistas han asistido al escenario de convertirse en financiadores del sistema de salud, teniendo que adelantar casi 5 millones de euros al mismo, mientras la política presupuestaria hacían que le subiera el IVA, que le subieran las tasas del agua, las tasas de residuos, la luz, el butano o los combustibles. Hoy los jóvenes universitarios deben abandonar sus estudios o matricularse de pocas asignaturas para poder continuarlos. Las becas complementarias se limitan a una parte de los mismos y se excluye al resto. La ayuda a domicilio, la atención a la dependencia, los programas de infancia y familia, el mundo de la discapacidad, han visto seriamente comprometidos su subsistencia ante unas políticas presupuestarias que han pensado más en los recortes que en los estímulos de la economía. Por todo ello, presentamos una enmienda a la totalidad. Fundamentalmente porque tenemos otras políticas, es decir, porque hay otra política, que es lo que no se puede entender cuando se pide que todo el mundo se sume a unos presupuestos. Si todo el mundo se sumara a unos presupuestos, sería reconocer que no existe otra forma ni manera de hacer política que la que hace el Gobierno. Y aunque fuera por salud democrática, habría que reconocer que siempre es bueno que haya más de un modelo o que haya más de una opción. Y eso es lo que intentamos nosotros poner de manifiesto aquí esta mañana, ¿no? Cuando en las Cortes Generales se han presentado 11 enmiendas a la totalidad, no es porque los 11 coincidan en el mismo presupuesto, es porque la realidad es muy poliédrica y la sociedad es muy diversa. Y hay muchas opciones, distintas opciones, que cada uno tiene su visión alternativa de la realidad que es necesario poner encima de la mesa. Es verdad que nosotros nos endeudábamos, es verdad, pero también es verdad que lo hacíamos para invertir. Y lo hacíamos para invertir y acolchonar la economía en tiempos en los que se estaba cayendo. Y lo hacíamos para invertir y acolchonar la economía y con ello evitar una mayor destrucción de empleo. No es fruto de la casualidad, señor consejero, que llegáramos a situarnos a 2 puntos de la media española en tasa de paro y que ahora estemos a 9. Eso no puede ser fruto de la casualidad. No puede ser fruto de la casualidad. Hemos sabido que la cifra definitiva de déficit del año 2012 es el 1,02, ¿no, don Antonio? Usted defendía ayer y creo que hoy también el que ese era un dato que se acercaba a lo que ustedes habían dicho, del 0,97. Bien. ¿Me puede usted decir entonces por qué, si el 5 de julio ustedes publican en el Diario Oficial de Extremadura que efectivamente el Ministerio certifica el 1,02 de déficit, van 20 días después al Consejo de Política Fiscal y Financiera? Sí, fueron 20 días después al Consejo de Política Fiscal y Financiera, o 21 o 19, a defender que nos habían dado un 0,3 sobre el déficit del año pasado como un premio. Si resulta que el año anterior había sido el 1,02. Nos han dado el mismo que había el año anterior. Nos han dado el mismo déficit que había el año anterior. Pero vendieron como un premio que nos daban 0,3 más de lo que habíamos tenido como déficit, sabiendo, según usted ya en esos momentos, que no era así. Hay una realidad en los presupuestos, y en esto quiero a lo largo de toda mi intervención intentar ser lo más correcto posible, pero hay algo, señor Fernández, que nos tiene que explicar. Porque usted, cuando le he visto en algún medio que se lo han preguntado, y usted lo despacha con una alegría. Hay 430 millones a fecha 31 de julio en el presupuesto del año 2013 de pagos de ejercicio cerrado. 430 millones de euros. ¿Puede ocurrir que una parte del presupuesto se deslice hacia el año siguiente? Puede ocurrir. En gastos y en ingresos. Puede ocurrir, sí, puede ocurrir. Todo el mundo lo ha hecho, pero no 430 millones de euros.
No es lo mismo deslizar 50 que deslizar 430. Porque deslizar 430 millones de euros, don Antonio, significa decir, yo estoy pagando, con el presupuesto de este año, estoy pagando gasto del año anterior. ¿Sí o no? ¿Es así o no? No es así. Es así. Estoy pagando, con el presupuesto de este año, estoy pagando gasto del año anterior. Bien. Luego significa esto que a mí en el presupuesto de este año me faltan 430 millones de euros. Que me lo expliquen entonces. Que me lo explique alguien. Que me lo explique alguien. Claro. Salvo que esos gastos estuvieran soportados por ingresos también procedentes del año anterior. Pero es que no ha sido así, como usted bien sabe. Si tú en un presupuesto de 4.800 millones o de 4.500 o de 5.000 dedicas el 10% de ese presupuesto a pagar obligaciones generadas el año anterior, quiere decir que se está trasladando a futuro una partida muy significativa del presupuesto. Porque lo que has pagado con el dinero de este año, ya sé que usted va a contestar con lo de los asientos contables y con lo de los devengo, pero lo que sí es verdad es que tú utilizas 430 millones del presupuesto de este año y eso necesariamente te falta en tesorería. ¿Me puede usted decir si es verdad, señor Fernández? Me lo puede decir, si es verdad que hay certificaciones de obra presentadas en octubre, noviembre y diciembre del año pasado a fecha de hoy sin pagar, ¿sí o no? No lo sabe. Y luego, cuando hablamos de la deuda, ya lo decíamos ayer, hay que hablar de la deuda completa. Es decir, ¿me puede decir cuál va a ser la deuda global al final, cuál es la previsión de deuda al final del año 2014? Es decir, con estos presupuestos que contemplan un endeudamiento neto de 270 y pico millones, que habrá que unir a los 2.500 que ya tenemos y a lo que nos hayamos acogido del plan de pago a proveedores, ¿me puede decir finalmente cuál va a ser el saldo neto de la deuda al final del año 2014? Porque pudiera ocurrir que nosotros nos hubiéramos endeudado, como decían ayer, en 1.000 millones para generar gasto corriente. Pero es que pudiera ocurrir que al final de esta legislatura ustedes se hayan endeudado en otros 1.000 para pagar bolígrafos. Es decir, para pagar gasto corriente. Y nosotros para pagar inversión. Toda la vida se han hecho modificaciones de crédito, don Antonio, toda la vida. Pero que un capítulo de gasto corriente tenga de presupuesto y se hagan modificaciones de crédito por valor de más del 50% de ese gasto, es excesivo. Es excesivo. Yo he tenido la curiosidad, porque no tenía el dato de lo que podíamos haber hecho en la época en la que nosotros gobernábamos, de comparar. Y toda la vida se han hecho modificaciones de crédito, pero modificar tanto hace que el presupuesto final se aleja cada vez más del presupuesto inicial. Y yo quiero darle valor a lo que estamos haciendo aquí hoy y a lo que vamos a hacer dentro de una semana y de 15 días y de 3 semanas y de un mes. Eso tiene que tener algún valor. Y claro, si luego se modifica el presupuesto de manera tan importante, resulta que el resultado final se aleja enormemente de del punto de partida. No son los presupuestos que Extremadura necesita, pero además por estas razones, permítame que les diga con todo respeto que además no son demasiado creíbles. Ayer les daba yo un dato. Les daba un dato porque parece como si se hubiera instalado en la clase política española, y nosotros no somos más que un reflejo de la misma. Parece como si se hubiera instalado la idea de que otra política no es posible porque no hay ingresos. Y si no hay alternativas en ingresos, no puede haber alternativas en gastos. Bueno, no hay ingresos será porque no queremos. Será porque no queremos. Algo estamos haciendo mal como país. Para que, según los datos de antes de ayer de Eurostat, estemos a 2 puntos de la media española en gasto público, nosotros en 47 y la media europea en el 49, y en cambio en presión fiscal, que como sabe usted es la suma de ingresos más cotizaciones, estemos nosotros en el 37 y la media europea en el 46. Algo estamos haciendo mal. Y algo estamos haciendo mal cuando la ciudadanía tiene además la sensación de que pagamos muchos impuestos. ¿No será que pagamos muchos impuestos a algunos y otros no pagan ninguno? Y alguien incluso puede decir, no, es que esto no depende de nosotros aquí. Señor del Moral, dice usted, probablemente esto no depende de nosotros aquí. Todo depende de todo. El señor Fernández está hablando de la política española y de la política económica de estos 2 años y de la prima de riesgo. Todo depende de todo. Creo honestamente que nos hemos equivocado diciéndole a los ciudadanos que no pasa nada por no pagar impuestos, porque al cabo de los años te amnistían fiscalmente y en vez de pagar un 40 pagas un 10. Creo que nos hemos equivocado. Y le voy a decir una cosa, nos hemos equivocado cuando lo ha hecho el PP y cuando lo hicimos nosotros. Nos hemos equivocado.
Porque eso le está invitando a la ciudadanía a decir, no pago, porque no pasa nada. Porque llega el momento, vendrá alguien, me va a amnistiar y en vez de pagar un 40 horas, voy a pagar un 10. Pero que la economía española esté sufriendo lo que está sufriendo con una bolsa de fraude de 120.000 millones de euros, que generaría unos ingresos de 60.000, y tengamos que estar recortando derechos básicos y tengan que estar las personas mayores pagando, adelantándole a las instituciones públicas el dinero de los medicamentos, me parece increíble. Entonces, lo primero que habría que tener es no bajemos los brazos. No bajemos los brazos frente a una realidad frente a la que nos tendríamos que estar rebelando, ¿no? Por eso nosotros ponemos de manifiesto que hay posibilidad de mejorar los ingresos en esta región. Han presentado usted una medida fiscal, vamos a tener la posibilidad de discutirla en las próximas semanas. Pero además, cuando aprobamos el Estatuto de Autonomía en enero del año 2011, se negoció con el Gobierno de España entonces dos cosas, la primera y la segunda, la disposición adicional primera y la disposición adicional segunda, con fechas, las dos con fechas. En los 7 siguientes años nos tendrían que dar 169 millones adicionales para infraestructura y 2, las llamadas asignaciones complementarias o deuda histórica. Será tan sencillo como pedir, oye, ¿se ha derogado eso? No se ha derogado, ¿no? Como no se ha derogado, exijamos que se cumpla. Yo valoro las reclamaciones que ustedes hacen, las valoro en relación con la deuda histórica. Hombre, me gustaría que se reconociera algo lo que algunos hicimos anteriormente, porque yo empiezo a estar un poco cansado, en términos coloquiales. ¿Y si yo le hubiera llamado deuda histórica a los 30 millones de euros que estuvieron viniendo durante 6 años a Extremadura para planes de empleo? Para planes de empleo. ¿Y si le hubiera llamado deuda histórica? ¿Y si yo le hubiera dicho a mi gobierno, llámale a eso deuda histórica y ya hemos cumplido? Ni se me ocurrió, porque sabía que si se lo digo se agarran como un clavo ardiendo. Y al final del periodo me hubieran dicho, deuda pagada. No se nos ocurrió que durante 6 años estuvieran viniendo 30 millones de euros para planes especiales de empleo a Extremadura, cosa que echo de menos ahora, y yo no le llamé a aquello deuda histórica. Pero tenemos 169 millones por un lado, decía el señor Monago ayer. Claro, usted se apunta los 44 millones, los 20, los 40, no, yo no me los apunto. Yo digo que son ingresos extraordinarios que tenemos y ustedes tienen una opción de en qué gastarlo y yo planteo una opción alternativa. ¿Podré hacerlo o no? Aquí yo tengo alguna sensación algunas veces de que es que te deslegitiman por el hecho de que hayas presidido esta región. Yo le puedo asegurar que el día que ustedes dejen de estar donde están, yo no los voy a deslegitimar por haber estado donde están ahora. Estarán en su perfecto derecho. Lo que no se puede es estar deslegitimando a los demás porque hayan estado antes. Si yo sé que he cometido errores. Si yo sé que he cometido errores, si soy humano, ¿cómo no los voy a cometer? Y entonces hemos presentado alternativas. Y decimos, para generación de empleo. Primero hemos marcado estrategias prioritarias, generación de empleo, sostenimiento de la red de protección y mantenimiento de políticas que componen el estado de bienestar. Mire, mientras tengamos, de verdad, y yo creo, presidente, que en alguna ocasión lo hemos hablado en su despacho, mientras tengamos 170.000 personas que están fuera del circuito de la economía y otras 220.000 pensionistas que estaban en el circuito de la economía y se están saliendo porque están teniendo que destinar sus ingresos a pagar los problemas de sus hijos, tenemos un grave problema de demanda. Entonces, no es un problema de hacer llegar un dinero a los ciudadanos, es de que ese dinero que llega a los ciudadanos consigamos que esté en el circuito, que recuperen prestaciones en el futuro. Cuando nosotros pedimos un plan de empleo, que yo le acepto que pueda ser público y privado, y hay fórmulas para hacerlo, y cuando quieran las podemos discutir, cuando yo reivindico eso es porque sacar a 12 o 14.000 personas del paro en un momento dado, en una situación de crisis, ya sé que no es la solución definitiva, pero están promoviendo y provocando 12.000 y 14.000 consumidores nuevos, ellos y sus familias. Entonces estás produciendo un retorno enorme, eso tiene retorno. Yo no he puesto encima de la mesa ni una sola propuesta que no tenga retorno para las arcas públicas. Y cuando se gasta hay que saber si lo que se gasta tiene algún retorno o no tiene ningún retorno. Y este tiene retorno. Como tiene retorno, todo lo que tenga que ver con el empleo juvenil. Ayer lo comentábamos con la vicepresidenta. Tengo
muchas ganas de que trabajemos juntos en todo lo que viene desde Europa, que tiene que ver con los fondos europeos y con las garantías juveniles. Tengo ilusión porque creo que eso es lo que hace falta ahora. Que estemos ilusionados nosotros, porque si no estamos ilusionados nosotros, no sé cómo vamos a ilusionar a los demás. Hemos puesto encima de la mesa en reiteradas ocasiones el plan de estímulo de la economía y estabilización. Yo siento envidia, lo digo de verdad, cuando veo a los ministros del Gobierno de España decir que hay 70 millones nuevos para el plan PIBE. Siento envidia, porque ponen dinero en algo que a nosotros no nos reporta nada. Y siento más envidia todavía cuando me entero que el plan PIBE significa pagar 1 millón de euros o 1.000 millones de euros y recibir 3.000. Es decir, que tiene un retorno vía impuestos de 2 veces más de lo que se pone. Pues eso es lo que estamos planteando nosotros aquí. ¿Por qué no hacemos un plan PIBE para otros sectores? De las cosas que sí se venden aquí o que sí se producen aquí. ¿Por qué no podemos hacer un plan PIBE para el turismo rural? ¿Por qué no podemos hacer un plan PIBE para la pequeña rehabilitación de viviendas? ¿Por qué no para el pequeño comercio? ¿Por qué no para el pequeño electrodoméstico? ¿Por qué no? Porque el no lo tengo. El no lo tengo. La razón del no. El no lo tenemos. Pero la respuesta es no. Porque el decir siempre están con lo mismo, no. Siempre estamos con lo mismo, no. Siempre estamos con una solución. Entonces no se nos puede decir al mismo tiempo pancarteros y que no les gustan nuestras soluciones. Porque las soluciones las ponemos encima de la mesa. Evidentemente soluciones alternativas, con políticas alternativas, y por eso presentamos una enmienda a la totalidad, porque tenemos políticas alternativas a las que tiene el Gobierno. Yo les felicito, si quieren, todos los días. Si quieren todos los días, 4 veces, por la renta básica. Felicito a la sociedad extremeña, pero por favor, empiecen a pagarla. Porque hace un año, a preguntas de este grupo de aquí, se dijo que se habían dejado de pagar las AISES, las ayudas para las situaciones de emergencia social, porque ya teníamos renta básica. Y un año después ni se han pagado las AISES ni se ha pagado la renta básica. Hemos tenido un año perdido. Oiga usted, y en el año perdido está mucha gente con nombres y apellidos, ¿eh? En el año perdido hay mucha gente de las que van a los comedores, de las que van a las Cáritas, de las que no se atreven a decirte por la calle y se esconden debajo de un árbol para podértelo decir que están pasando hambre en sus casas. En el año perdido están los chicos y chicas que no podían examinarse este año de bachillerato y de selectividad si sus profesores no hubieran pagado la tasa. Eso ha sido parte del año perdido. Y luego la reapertura de los servicios que se han recortado en educación, sanidad y servicios sociales. No lo entiendo, de verdad, consejero, consejera, no lo entiendo. O sea, si hay un dinero nuevo, lo primero que habría que hacer es reparar el daño causado. Yo estuve de acuerdo cuando se recortaron determinados servicios, pero si hay recursos nuevos, lo primero que hay que hacer es reparar el daño causado. Porque a mí todavía nadie me ha dado una razón evidente que justifique algunas de las decisiones que se tomaron. Y ustedes me pueden decir, ¿las hay? Pues se demuestra que tenemos un modelo alternativo, con políticas alternativas, y por eso presentamos una enmienda a la totalidad, porque tenemos una manera distinta de entender y de ver las cosas. Extremadura no va bien. Y a mí esto no me gusta decir, me encantaría decir que va muy bien. Y me alegraría en el alma decir que Extremadura va muy bien. Seguramente, entre otras razones, porque no hemos sido capaces de entender que la unidad de acción exige mucho diálogo del conjunto de fuerzas políticas y de fuerzas sociales. Llevamos 2 años y medio de legislatura. No culpo a nadie. No hemos hablado lo suficiente. No hemos hablado lo suficiente, don Antonio. Querido presidente, no hemos hablado lo suficiente. Y no solo con nosotros, sino con la calle, con las fuerzas sociales, con las organizaciones sociales, con quienes representan de alguna manera, nosotros también, los representamos, pero que representan de alguna manera el pensar de la sociedad. Por eso creo que somos una sociedad que en estos momentos está necesitada de diálogo. La gente no nos está diciendo que pensemos todos lo mismo porque ellos no piensan lo mismo. Los ciudadanos no le pueden pedir a sus políticos, oye, pensar todos de la misma manera porque ellos no piensan de la misma manera. Pero ellos hablan y nos piden que hablemos.
y que hagamos del diálogo un camino adecuado, el camino adecuado para la construcción y para la búsqueda de soluciones. Por eso solicito la devolución del proyecto de ley de presupuestos al Gobierno, la apertura de un proceso de diálogo con el conjunto de fuerzas políticas y sociales y la presentación de un nuevo presupuesto en el que nos podamos ver reflejados. Y eso significa que no puede ser el presupuesto de ustedes. La única manera de que aquí pudiera haber un presupuesto en el que todos pudiéramos participar es que fuera un presupuesto que fuera de todos, que reflejara las políticas de todos. Y si las políticas de una parte se desprecian, si estamos solo pensando en la mañana de hoy a ver cómo aparece que de pronto el PRESCRE va a votar tal o cual cosa y estamos en el problema de la callejina, no estamos en los problemas de verdad de la gente. No estamos en los problemas de verdad de la gente. Puedo asegurarle que solamente si somos capaces de transmitir ilusión y esperanza e ilusión, de hacernos cargo del estado de ánimo de la gente, que en eso consiste liderar una sociedad. Si queremos liderar un gran cambio en la política y en la manera de ejercerla, solo así podremos servir de catalizadores de una nueva sociedad. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo y lo repito hoy aquí. Creo que la vieja política murió y que la nueva política debe nacer. Y una manera de hacerlo, y una manera de lograrlo, es intentar, desde el respeto, aceptar la discrepancia y aceptar que puede haber otros que no piensen como yo, sin que necesariamente haya que crucificarlos por el hecho de que no piensen como yo. Esta es nuestra alternativa, una alternativa de cambio, una alternativa de ilusión y una alternativa de esperanza. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra el excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, don Antonio Fernández, por tiempo de 30 minutos. Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor Fernández Vara, yo tengo que empezar otra vez este año exactamente como empecé en 2013 o en 2012, diciéndole, en primer lugar, que para mí representa un auténtico honor y un auténtico placer tener este debate con usted. Pero dicho esto, le tengo que decir, al igual que hice el año pasado, que yo no sé cómo deja que le presenten las enmiendas que le han presentado. Mire usted, la enmienda que han presentado es un auténtico sinsentido. La enmienda que han presentado no tiene ni pie ni cabeza, no tiene rumbo, no tiene guía, no tiene norte. En definitiva, carece de toda coherencia argumental. Lo que presentan ha sido un escrito en el que mezclan y confunden prácticamente todo, en el que cosas intrascendentes las elevan a la categoría de trascendente para poder atacar a nuestro presupuesto. En esa enmienda dedican mucho más a hablar de los presupuestos de 2012 y 2013 que de los presupuestos de 2014. En esa enmienda confunden muchos conceptos. En esa enmienda se funciona con medias verdades y con demasiada demagogia. Y es que me da la impresión de que no se han leído, decía, nos hemos leído su presupuesto. Creo, sinceramente, señor Fernández Vara, que no se han leído nuestros presupuestos o por lo menos no lo han analizado con la suficiente profundidad. Fíjese usted, nosotros hicimos publicidad de nuestros presupuestos, se colgaron el martes por la tarde. Usted presentó su enmienda el viernes y tenía todo el fin de semana y algún día más de la semana posterior para poderlos presentar. No se detuvieron a analizar nuestros presupuestos, la tenían hecha ya antes de que nosotros presentásemos nuestro presupuesto. Yo le digo, usted con su intervención
y se lo reconozco, han mejorado notable, sustancialmente, la enmienda que nos han presentado. Y yo animo a todos los extremeños a que se lean la enmienda que el Partido Socialista nos ha presentado. La pueden encontrar en la web de la Asamblea o la pueden encontrar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura en el número 427. Me imagino que si están tan orgullosos de esa enmienda estarán contentos de que yo le haga la publicidad que le estoy haciendo. Le voy a poner un ejemplo de lo que les he dicho y leo literalmente lo que aparece en la enmienda. Unos presupuestos tienen que ser, ante todo, creíbles y rigurosos, y los presupuestos para 2014 no lo son. No lo son porque los ingresos extraordinarios en forma de sentencia del Tribunal Constitucional o la deuda histórica no pueden ir a cubrir gastos ordinarios. Mire usted, la sentencia del Tribunal Constitucional no está en los presupuestos de 2014 y la sentencia del Tribunal Constitucional no puede ir ni a cubrir gastos ni ordinarios ni extraordinarios. No puede cubrir ningún tipo de gasto porque ya se gastaron con anterioridad. Y la deuda histórica solo puede ir a inversiones, ni ordinario ni extraordinario. Siguiente motivo por el que dice que van en contra de los presupuestos, porque los presupuestos de 2013 han servido para pagar 436 millones de euros de gastos correspondientes al año de 2012. Están hablando del año 2012 y de 2013, no del año de 2014. Sigo, porque el plan de pago a proveedores de 2012 y 2013 ponen de manifiesto que existe una diferencia notable entre lo que se presupuesta, lo que se gasta y lo que se paga. Aquí siguen sin entender eso de que es pago, gasto y presupuestación, pero es que se están refiriendo otra vez al 2012 y al 2013. Sigo, porque se abusa de las modificaciones de crédito. Hombre, si no hemos empezado todavía a ejecutarlo, ¿qué sabe usted si los presupuestos del 2014 van a tener muchas o pocas modificaciones de crédito? Porque finalmente hasta septiembre de 2013 el nivel de ejecución en materia de inversiones es del 27,4%. Muy bien, otra vez vuelve a hablar del 2013. Es decir, y leo el inicio, unos presupuestos tienen que ser ante todo creíbles y rigurosos, y los presupuestos para el 2014 no lo son. En todo caso, con lo que ustedes dicen, no serán creíbles ni rigurosos los presupuestos de 2012 y de 2013, pero como no se han leído los presupuestos de 2014, pues no lo pueden atacar. Mire usted aquí, como ya hizo el año pasado, no ha presentado ningún plan, ninguno, ni en la enmienda ni en su intervención. Y eso no lo digo yo, lo dicen el 60% de los diputados de esta Cámara. 37 diputados de esta Cámara, por lo que los comentarios que han adelantado, dicen que no van a apoyar su enmienda porque no tiene ningún plan alternativo. Yo le voy a decir que después, hombre, que algo sí tienen, y lo vamos a comentar. Pero es tan endeble su enmienda que dicen que no apoyan nuestros presupuestos porque contienen una subida de sueldo para los altos cargos del 5%. Eso lo pone en la enmienda, si es que eso está puesto, o del 3%, vale. Un momento. Señora Godoy, que por favor, eso le ruego, figura en la enmienda. Es que pues miren ustedes si no se han leído en profundidad nuestros presupuestos, que esa subida de sueldos a altos cargos son de todos ustedes, señorías. Han subido los sueldos de altos cargos porque sus sueldos han subido, pero que no cunda el pánico o que no vayan a gastárselo en cuanto salgan de aquí, que tiene su explicación. La explicación es que en los presupuestos del año anterior no se contemplaba una paga extraordinaria a la cual ustedes renunciaron. Y este año esa paga extraordinaria se ha vuelto a incluir. Entonces, no digan que los sueldos de altos cargos suben, y si están disconformes, tienen tiempo, cuando se presente, si se presentan enmiendas parciales,
ustedes tienen tiempo de hacer una enmienda parcial y renunciar a esa paga para que no vuelvan a subir los sueldos. Señor Fernández Vara, usted ha dicho aquí y ha leído un informe que efectivamente nosotros elaboramos. Pero no, es cierto, lo que pasa es que desde aquí hay cosas que no conviene comentar. Y usted, sí, señoría, sí. Yo tengo la suficiente lealtad institucional para cosas, y yo creo que el señor Fernández Vara ha hecho bien en aprovecharlo, pero informes que se hacen aquí sin contar todo no se deberían sacar. Mire, su intervención fundamentalmente ha girado, bueno, le tengo todo lo que ha dicho aquí. Si tengo tiempo, que creo voy a intentar por todos los medios aligerar para tenerlo, se lo voy a contestar, no se preocupe. Absolutamente todas las cuestiones fundamentales que usted ha planteado. Voy a empezar diciendo que siguen comentando, incluso lo insinúan en esa enmienda a la totalidad, de que hemos hecho recortes en estos presupuestos. Y dicen recortes en sanidad, recortes en educación, en dependencia y en servicios sociales. Y además dicen en otra parte de la enmienda, porque nos oponemos a estos presupuestos porque otras políticas sociales y económicas son posibles. Vamos a verlo. Nosotros no hemos efectuado ni un solo recorte en políticas sociales, como ha quedado demostrado antes aquí. Hemos efectuado de 12 políticas recortes en 2, en vivienda y en infraestructura. Y creo que he justificado perfectamente aquí que convenía hacerlo. Mire ustedes, y comento lo que ustedes hicieron. Pues mire, en 2008 recortaron primero promoción social y después industria y energía. En 2009 los recortes fueron en servicios sociales, en vivienda, en nuevas tecnologías, en infraestructuras agrarias y en industria y energía. En 2010 los recortes fueron en educación, en sanidad y en promoción social, y en cultura y en vivienda, y en agricultura, y en comercio, y en turismo, y en empresas. Y nos dice que nosotros hacemos recortes y nos dicen que tienen otras políticas alternativas. ¿A qué políticas alternativas se refiere, señor Fernández Vara? Quizá a las políticas económicas y sociales que ustedes implantaron en los presupuestos de 2011. Pues yo las voy a leer aquí, señorías. Miren ustedes las políticas económicas y sociales alternativas que tiene el Partido Socialista. Sanidad, recorte del 7,5%, educación, recorte del 7,3%, empleo, recorte del 10,5%, promoción social, recorte del 10,20%, cultura, recorte del 20%, vivienda, recorte del 25,6%, agricultura, recorte del 3,7%, empresa, innovación y tecnología, recorte del 24%, comercio y turismo, recorte del 18%, infraestructura, recorte del 15%. Han terminado con sus aplausos y yo he seguido leyendo recortes. Esas son quizá esas políticas alternativas de las que usted habla. Porque, ¿cómo puede hablar de recorte? Si ustedes han demostrado, con lo que dicen, que son discípulos aventajados, como he dicho otra vez aquí, de la escuela cínica. Son políticamente el cinismo en estado puro. Y si le ponen una enmienda a estos presupuestos, ¿qué habría que haber hecho con esos presupuestos que ustedes confeccionaron en 2011? ¿Qué habría que haber hecho? Yo le diré lo que hicieron. En el 2011, esos presupuestos que yo acabo de leer, los aprobaron aplicando el rodillo, aplicando la mayoría absoluta, como en esa época estaban acostumbrados a practicar. Y les pregunto, ¿y me quieren decir qué presupuestos tenemos que dar nosotros para que no hagan una enmienda a la totalidad? ¿Les parece poco que después de 6 años hayamos terminado con los recortes sociales?
¿Les parece poco que después de 6 años hayamos incrementado los fondos en la práctica totalidad de las políticas económicas? ¿Les parece poco que sean los presupuestos más expansivos en Extremadura desde el año 2009? ¿Les parece poco que puedan ser los más expansivos de toda España en el próximo año? ¿Les parece poco que sean los que van a empezar a crear empleo y a generar riqueza? Diga qué más quiere que hagamos. ¿Y qué alternativas tienen ustedes? Pues las alternativas que tienen ustedes son sanidad, recorte del 7,5%, empleo, recorte del 10,5%, promoción social, recorte del 10,2%, cultura, recorte del 20%, vivienda, recorte del 25%, agricultura del 3%, empresa, innovación y tecnología del 24%, comercio y turismo del 18%, infraestructura del 15,2%. Esa es, desgraciadamente, la alternativa que tiene Extremadura con sus políticas, con esas políticas alternativas. Por cierto, le dije que sí, que había algo que se refería a 2014. Y ustedes ahí, sí, es cierto, presentan un plan de inversión, en concreto muy escueto, que consistía para planes de empleo, parado y empleo juvenil, 120 millones. Para el estímulo y estabilización económica, 106 millones. Para renta básica, 80 millones. Esa es la única propuesta de la que hablan en la enmienda a la totalidad que nos han presentado. Y las ha vuelto a repetir usted hoy aquí. Y sigo insistiéndole, usted o ustedes o quien le haya hecho esta enmienda no se han leído nuestros presupuestos. Mire usted, en nuestro presupuesto incluimos para políticas de empleo 142 millones y no 120 como propone usted. ¿Y para qué lo hemos incluido? Pues mire, para fomento del empleo público en el entorno local a través de la contratación de desempleados, 44 millones. Para ayudas destinadas al fomento de la contratación de trabajadores desempleados, 41,6 millones. En ayuda para la promoción del autoempleo, 15 millones. En programas de integración laboral de personas discapacitadas, a las que ustedes olvidan en ese plan que presentan, 6,3 millones. Para agentes de empleo y desarrollo local, 3,3 millones. Sigo leyendo hasta llegar a los 142 millones, creo que con esto puede ser suficiente. Pero es que además, para políticas de estímulo a la estabilización económica, ustedes proponen 160 millones. Nosotros, como no se lo han leído, no lo han visto, proponemos 180 millones. Y para renta básica tiene razón. Nosotros hemos propuesto 20 y ustedes proponen 80. Pero como muy bien he dicho yo aquí esta mañana, la renta básica es un gasto con la consideración de ampliable. Y entonces nosotros la renta básica la podemos ampliar hasta que se lleguen a cubrir. No se preocupe, si lleguen a los 80 millones habrá que ampliarla porque así nos obliga la ley hasta esos 80 millones. Luego, su propuesta, la propuesta estrella que usted presenta en la enmienda a la totalidad, nosotros la superamos con creces. Dicen ustedes, y ahí han intentado darnos en la línea de flotación, que es imposible que podamos cumplir los objetivos que vienen plasmados en nuestros presupuestos, porque en el próximo ejercicio se va a destruir empleo y se va a destruir tejido productivo. Eso lo dicen en su enmienda. Usted también lo ha dicho aquí. Y de verdad, señor Fernández Vara, no quiero ni pensar que intenten devolver estos presupuestos porque tienen miedo. Porque tienen miedo a que se puedan cumplir los objetivos que nosotros hemos planteado. Y le digo una cosa, se van a cumplir, se lo garantizo. Nosotros, señor Fernández Vara, tenemos un gran aval. Tenemos el aval de la fiabilidad. Y mire, para demostrarle esa fiabilidad, le voy a decir, hasta ahora, en los 2 presupuestos que hemos presentado, se han cumplido exactamente con los objetivos que habíamos incluido en ellos. En los presupuestos de 2012, recordará usted que dijimos, son unos presupuestos que van a controlar el déficit para estabilizar las cuentas de la comunidad autónoma. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera controlamos el déficit? Que nos quedamos
en el 1,02%. Por cierto, cuando se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera, oficialmente el Ministerio no había publicado esos datos. Oficial no, nosotros, no el Ministerio. Sí, y el Ministerio, no para nosotros, para todas las comunidades autónomas, cogió los datos que hasta entonces eran oficiales, que eran los del 07. Pero mire, decía que nosotros cumplimos escrupulosamente, tan cumplimos, que aun con el 1,02 somos la comunidad autónoma que más bajo ha quedado el déficit. Pero no solo eso, y toda España lo sabe, y nos ponen de ejemplo. Y todos los medios especializados dicen que Extremadura es una de las 5 comunidades en España que tienen mejor equilibradas sus cuentas. Y esos eran los objetivos de los presupuestos del 2012. En los del 2013, no señor, le tengo que decir que no son los que decía usted. Nosotros dijimos exactamente, y como eso está grabado, se puede ver, dijimos exactamente. Estos presupuestos intentan ralentizar la caída tan enorme que está sufriendo el paro en Extremadura, que no es lo mismo que lo que usted ha dicho. Y además dijimos, estos presupuestos intentan parar el decrecimiento de la economía extremeña. ¿Y lo cumplimos o no lo cumplimos? Vamos a ver, hemos conseguido parar la sangría tan enorme de paro que se estaba produciendo en esos momentos. Ayer se publicó los resultados de la EPA. La EPA, que es de donde yo voy a decir los datos que voy a decir, es el documento oficial por el que se rige la subida o la bajada del paro. Mire usted si hemos conseguido ralentizar esa caída del empleo, que puedo decir hasta septiembre, que son los datos que tenemos. En los 9 primeros meses de 2012, el paro se incrementó en Extremadura en 25.000, desgraciadamente, en 25.700 personas. ¿Sabe usted el paro, lo que se ha incrementado en los 9 primeros meses de 2013? 0. Hemos creado empleo neto por 3.300 personas. Eso con los datos de la EPA. Por tanto, no digan que nosotros, y le demuestro que exactamente nosotros hemos cumplido con ese objetivo que aparecía en nuestros presupuestos, ralentizar la caída de paro. Y conseguimos frenar la caída en la generación de riqueza. Pues mire usted, en el 2012 nuestra riqueza cayó en un 2,2%, que es lo que señala el PIB. Para este año, estamos a septiembre, y las previsiones de los principales organismos que se encargan de estudiar las variables macroeconómicas, dicen que nuestro PIB caerá entre un 1,3 y un 1,5. También hemos conseguido frenar en un punto la caída en la destrucción de riqueza. Señor Fernández Vara, por eso nosotros somos un gobierno serio, somos un gobierno fiable, somos un gobierno creíble. Y lo somos por lo que, como le he demostrado, hemos cumplido con los objetivos que perseguíamos en el 2012 y en el 2013. Y le aseguro que vamos a cumplir también, o por lo menos esa es la gran esperanza que tengo, que lo cumplamos en el 2014. Mire usted, señor Fernández Vara, creo que eso de las deudas históricas lo llevan bastante mal. Sí, porque usted ha dicho públicamente y aquí, bueno, es que han tenido la suerte de que pueden incluir la deuda histórica y pueden incluir, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, los impuestos por depósito bancario. Y yo le digo, ¿qué hacemos para que no les moleste? No los incluimos en nuestro presupuesto. Señor Fernández Vara, ese dinero no va a ser para el gobierno, ese dinero es de todos los extremeños, y por eso nosotros incluimos en nuestro presupuesto el dinero de todos los extremeños.
Por cierto, usted decía que habíamos recibido esas ayudas y que ustedes no recibieron nada. Mire usted y su gobierno, entre 2008 y 2009, recibió 1.015 millones más. Que ustedes sí pueden todo. Ustedes lo dejaron en los presupuestos, 1.015 millones más. ¿Y sabe usted la diferencia que tenemos entre esos 1.015 millones y los que nosotros, con todo el derecho del mundo, hemos incluido? Pues que esos 1.015 millones también le está tocando a este gobierno devolverlo. Y le va a tocar al que venga después hasta un plazo de 10 años, lo que usted utilizó mejorando sus presupuestos de 2008 y 2009. En cambio, señor Fernández Vara, ni los impuestos bancarios ni la deuda histórica habrá que devolvérselo a nadie. Yo, como se ha hablado tanto de la deuda histórica, quiero hoy hablar aquí porque precisamente este es el sitio para hablar de la deuda histórica. Y les digo, voy a hablar con la suficiente cautela, porque estamos inmersos en una, como decía ayer el presidente, intensísima, y no se quedaba corto, intensísima negociaciones. Mire usted, nosotros estamos negociando con el Gobierno central porque entra claramente dentro de las funciones del Gobierno. Esto no es función del partido. Ustedes comprenderían que en el Parlamento Nacional los parlamentarios le dijesen al señor Rajoy, nosotros queremos estar en la comisión mixta que discute la deuda histórica con Extremadura. Pues no se entendería. Pues exactamente igual aquí. Nada nos impide ni nos permite. Y entonces creo que hemos ido por la negociación, que es la lógica, es la normal, entre dos gobiernos. Y además, ¿usted cree que con los cuatro negociando hubiese sido fácil llegar a un acuerdo? Yo creo que no. Y no hemos hablado aquí por no radiar las negociaciones y los encuentros. Pero tampoco hemos ocultado nada. A los partidos con los que hemos hablado de los presupuestos, en particular, con ustedes no hemos hablado, en particular, o no hemos podido hablar porque no han querido. En particular, con los que hemos hablado, le hemos adelantado lo de la deuda histórica, cómo estaba. Y ahí están los portavoces. Y la prensa me preguntó qué hay en los presupuestos de deuda histórica. Y yo contesté, 200 millones, no 196. En su enmienda, es que es difícil de creer la enmienda que han presentado. En su enmienda ponen 196 millones, porque han ido al neto de esa cuenta. Y yo lo he dicho públicamente, son 200 millones. Muy bien, pues en los términos en los que se está negociando es inclusión, como hemos hecho, de 200 millones en los presupuestos como parte, y quiero señalarlo, parte del pago de la deuda histórica. También hemos presentado un estudio riguroso en el que se plasman nuestras peticiones, y ese estudio ha sido confirmado por Madrid como riguroso. Nos hemos basado en el que había hecho la universidad en la época anterior, que ponía una barbaridad de 14.000 millones de euros de deuda histórica, cuando a Extremadura, a Andalucía solamente se le ha reconocido 1.200. Entonces hemos hecho los ajustes que racionalmente teníamos que hacer para adaptar ese estudio a la deuda histórica. Esos 200 millones, o de los 200 millones 160, pueden que generen déficit este año. Porque la deuda histórica nos la van a devolver, y también son las negociaciones, puede entre 2 y 4 años. Pero mire usted, ¿eso qué supone? Para que no eleven esto a trascendente después. Eso supone, el déficit, lo que supone es que nos tengamos que endeudar. Eso es lo malo del déficit, que incrementa el endeudamiento. Bueno, pues nosotros nos endeudamos. Pero ese endeudamiento no lo vamos a pagar desde aquí. Ese endeudamiento lo vamos a hacer frente con los fondos que en 2 o 4 años nos vengan de Madrid. Y además le vamos a exigir que nos pague los intereses de ese endeudamiento. Por supuesto,
que no vamos a admitir, como no se eleve suficientemente la deuda histórica, no vamos a admitir en especie. Si se eleva lo suficiente, estaríamos dispuestos a admitir hasta un 10% de pago en especie. ¿Sabe ustedes cuánto el Ministerio le pagó en especie a Andalucía? El 65%. El 65%. Y, señor Fernández Vara, para que sus compañeros no hagan gestos, en la prensa recogida el 28 de junio de 2012, Vara propone a Monalvo pedir permiso para endeudarse con cargo a la deuda histórica. Eso lo decía usted. Palabra del señor Fernández Vara en el debate anterior a este, el que celebramos no el 25, sino el 26 del año anterior. Es posible, decía, decirle al Gobierno de España: oye, déjame desviarme en déficit el equivalente, al menos, a lo que tienes que entregar de deuda histórica. Porque el problema no es dentro de un año, de 2 o de 3. El problema lo tenemos aquí ahora. Señor Fernández Vara, déjame que termine. Existe total y plena coincidencia con lo que usted pedía y lo que nosotros hemos hecho. Yo lo digo para que ahora no empiecen a flagelarnos con este tema también. Exactamente hemos hecho lo que usted decía. Sí, pues yo hasta admito que nos echen en cara que hemos plagiado. Bueno, pues hemos plagiado, pero si eso es bueno para el pueblo extremeño. Pero, hombre, no digan otra cosa. Voy terminando, señor presidente, pero déjeme que termine explicando esta parte que también ha puesto, y con bastante insistencia, el Partido Socialista y hoy aquí el señor Fernández Vara, sobre el endeudamiento. Yo creo que en lo que he explicado antes en la exposición ha quedado perfectamente claro qué es lo que ha pasado con el endeudamiento. Pero mire usted, no sé que no voy a poder, pero voy a intentar zanjar este tema de una vez por todas. Nos dejaron, y esos son datos oficiales del Banco de España, nos dejaron 2.021 millones de deuda cuando ustedes habían reservado, habían heredado 785. Pero es que hay que decir aquí también que nos dejaron un déficit de 812 millones. Y ese déficit de 812 millones es más endeudamiento. El déficit a la fuerza. Como no tengamos superávit, a la fuerza. El déficit lo tenemos que convertir en endeudamiento. Es decir, que lo que hemos venido diciendo pues hombre, vamos a poner que nosotros llegamos y desde que llegamos. No, mire usted. El total del endeudamiento que dejaron realmente o para el futuro se eleva a un total de 2.840 millones. ¿Y sabe usted qué endeudamiento llevamos hasta ahora? 2.495. Todavía no hemos llegado a cubrir el endeudamiento que tenemos que hacer por la gestión del gobierno anterior. Esto, señor Vara, va a misa. Estoy dispuesto a ir donde quieran para que un experto certifique si lo que yo estoy diciendo aquí en este momento es verdad o es mentira. Relacionado con el tema del endeudamiento, se ha hablado de que financia gastos corrientes. Aquí se demuestra lo que yo decía, que elevan a categoría lo que es una anécdota. Los gastos por operaciones corrientes hay que financiarlos sí o sí, porque aunque son un gasto no productivo, que es lo malo que tienen, pues hay que financiarlo. Como en época de crisis se recauda bastante menos ingresos corrientes porque bajan los impuestos y porque lo que viene del Estado central y de la Unión Europea también baja, pues esos gastos los tenemos que financiar como sea. Y todas, y lo digo aquí bien claro, no es Extremadura, como aquí se nos achaca, miren ustedes, todas las comunidades autónomas en España, todas, incluidas las del PSOE, están financiando en los 2 últimos años, o en los 3, porque ustedes también tuvieron que financiar en 2011 gastos corrientes con crédito. O sea que todos, y los tenemos que financiar, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por cierto, a ustedes el sistema de financiación del Estado en 2010 les mandó 400 millones más
de lo que nos han mandado a nosotros en 2014. Es que yo no sé qué podemos hacer si tenemos 400 millones menos. Pero para que también dejen de repetir la falsedad que están diciendo. ¿Y cuál es la falsedad? Que con los créditos estamos financiando nuestro teléfono, que me imagino que por extensión es teléfono, agua, luz, combustible, alquileres, etcétera, etcétera. Pues mire usted, eso no es exactamente así. Con los ingresos corrientes que recibimos son 3.820 millones los ingresos corrientes. Y teléfonos y similares, además de los sueldos del personal, se elevan a 2.324. Luego, con los 3.820 tenemos de sobra para poder cubrir esos gastos corrientes. ¿Sabe usted por qué pedimos los créditos bancarios? Pues pedimos los créditos bancarios porque tenemos que pagar, el que están también en gastos corrientes, 130 millones de intereses. Y además tenemos que suplir los 90 millones menos de transferencias que nos han mandado del Gobierno del Estado y de la Unión Europea. Por eso, pero eso es normal, eso es perfectamente lógico. Miren ustedes, lo que interesa de los gastos corrientes es: ¿se está consiguiendo reducir esos gastos que no son productivos? ¿Se reducen o no? Pues yo voy a decir aquí lo que está pasando. En 2010 ustedes gastaron 4.436 millones de euros en gastos corrientes. Nosotros en 2014 vamos a gastar 4.040 millones. Hemos ahorrado, desde que en estos 2 años, hemos ahorrado 400 millones de euros. ¿Saben ustedes lo que son 400 millones de euros? El ahorro que hemos conseguido, 66.000 millones de las antiguas pesetas. Yo creo que en este tema deben dejar ya de manipular. Señor presidente, veo que me he pasado en 4 minutos, se lo agradezco, pero termino mi intervención y seguiré después.